Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. ¿Vale la pena hacer vídeos? Sí, no, vale la pena plantar cara de alguna otra manera en la calle, en artículos, foros, redes sociales. Siempre vale la pena si al menos es para que en el cumplimiento de las profecías que hablan del fin de los tiempos, el mal no consiga todo lo que se propone, se ralentice y encuentre una oposición. Aunque tenga que tener su hora de triunfo como la tuvo Judas en Getsemaní, es la hora de las tinieblas, dijo el Señor entonces. Y estamos en una época donde el que se pone a favor de lo que se está haciendo, intentando hacer a la esposa de Cristo, o se queda en una posición de timorato, tibio, al final se están descubriendo como Judas. El tema aquí es el siguiente. Anoche hubo una noticia nefasta, muy mala, 100% anticrística. Yo desconozco si al anticristo lo vamos a ver alguna vez, si se va a presentar en público, si va a actuar en la sombra, mandando a sus secuaces para que hagan su trabajo, igual que Anás y Caifás no fueron al Getsemaní, sino que estaban en sus aposentos mientras otros hacían el trabajo. Pero está claro que este tipo de medidas son de la época del anticristo. Y recuerden bien esto, hay 3 señales que nos dicen que Cristo está cerca, 3 señales cronológicas, una después de la otra, que se darán dentro de la historia, y la última de ellas, la que avisa de inminente retorno de Cristo, es la aparición del anticristo. Y tiene que ver con lo que voy a decir porque en los últimos tiempos, tiempos de modernismo, de reforma a la Iglesia, tiempos del catecismo de Juan Pablo II, un catecismo que introduce novedades al cual yo prefiero abstenerme, y tengo aquí el catecismo romano promulgado por el Concilio de Trento como piedra angular de mi fe y de mi formación, no otro, sino ese, introdujo otra señal más, que es la conversión de los judíos. Algunos han especulado que tiene que venir el anticristo y luego convertirse los judíos, y que solo entonces sabremos que Cristo está a las puertas. Es cierto que la Escritura menciona que el pueblo de Israel ha de convertirse, pero algunos miran a esto esperando que sean los que actualmente están en el Estado de Israel y ellos son los que tienen que convertirse y aceptar el Mesías. Desde luego, la tradición de la Iglesia no han sido esas las señales, sino que solamente las 3 que les he mencionado. ¿Por qué digo esto? No se olviden de tomar en perspectiva lo que ha pasado en los últimos 60 años con la introducción del ecumenismo. Y por cosas como el ecumenismo, según el libro El Rin desemboca en el Tíber, tenemos a un joven, Joseph Ratzinger, que después fue Benedicto XVI, junto a un hereje como Ranner, pidiendo en el Concilio Vaticano II que no se declarara el quinto dogma mariano en la sección que se preveía que tuviera que hablar sobre nuestra Santísima Madre, la Virgen María, porque eso ofendería a los protestantes e iría en contra del ecumenismo. Hoy en día tenemos que se dice que se sigue la senda del Vaticano II, y esos son hechos probados que los papas que han habido después del Concilio Vaticano II, en mayor o menor medida durante sus pontificados, han sido modernistas, han introducido algún tipo de novedad, han defendido algunas teorías que iban en contra de la fe católica. Ahora bien, hay diferencias que vale la pena tener en cuenta. ¿En qué momento de sus pontificados lo hicieron? ¿En qué momento de sus vidas? ¿Si cambiaron después? ¿Si se arrepintieron? ¿Si se dieron cuenta? Y también tener en cuenta que la infiltración de la Iglesia es un hecho demostrado y que viene desde hace unos 100 años. Es decir, aunque fueran papas que eran hombres mayores, es muy posible que ya desde el seminario ellos mismos estuvieran formados de manera errónea. Por lo tanto, habría que hacer una disquisición bastante profunda de todas esas novedades, cambios, etcétera, que han defendido, cuándo lo han defendido y cómo lo han defendido. ¿Por qué digo esto? Precisamente por la introducción de esa cuarta señal en tiempos de Juan Pablo II de que era necesario que los judíos se convirtieran.
Esto es un movimiento ecumenista que responde a esa inquina en asociarse lo máximo posible con el resto de cultos que han habido por ahí, aunque fueran cultos vanos, porque obedecían a dioses inexistentes, dioses falsos o directamente, como dice el Salmo, demonios. Y no olvidéis que al final el pueblo de Israel fue el que rechazó a su Mesías y hoy siguen esperándolo vanamente. Ahora, podemos hacer alguna puntualización sobre ese cuarto punto que añadió Juan Pablo II, y es que esa conversión efectivamente se produzca en el momento en que ellos vean a Cristo descender de los cielos y viniendo como su Mesías en poder, tal como lo esperaban venir en aquel entonces hace 2000 años. Puede que se interprete así, o puede que se interprete de otras maneras, como que, por ejemplo, las tribus perdidas del reino del norte de Israel que emigraron y se sabe que se desperdigaron por pueblos, por Europa, por otros sitios, sean los muchos conversos que están habiendo última hora. Uno solo tiene que ver la cantidad de gente famosa que se ha convertido en los últimos, por ejemplo, 2 años. Pero ¿cómo sabemos que estamos en los tiempos del anticristo? Para cualquiera que no lo sepa, el apóstol describe al anticristo como el anomos, que significa el hombre sin ley. Hay 2 leyes, la ley divina y la ley natural. Una de las 3 señales clásicas es la apostasía, y en esa señal se ha demostrado cómo la sociedad en general ha rechazado la ley divina. Aquellos que abrazaron la ley divina, que tenían la fe, apostataron rechazando la ley divina. Esto es un hecho comprobado, que está consumado y además desde hace ya años. Pero la siguiente señal es la del anticristo. Hay 2 leyes, la ley divina y la ley natural. Que sepamos que estamos en la época del anticristo se demuestra con que la sociedad en su conjunto está rechazando ya no la ley divina, sino también la ley natural. Por eso sabemos que estamos en el tiempo sin ley, el tiempo del anomos, y que por tanto estamos a las puertas del retorno de Cristo. De hecho, la entrada de la sociedad en esa época de anomos, de convertirse cada uno en un hombre sin ley, y que haya un anticristo máximo que lo esté dirigiendo todo, no sabemos si pública o en la sombra, pues lleva a que se cumplan las prerrogativas que nuestro Señor decía que tenían que pasar para que viniera el fin, y es que sería como en los días de Noé, donde no habría fe en la tierra, y es precisamente lo que estamos viviendo. Y la gran señal, una de las grandes señales, se produjo anoche, donde el poder político en Estados Unidos ha aprobado prohibir versículos de la Biblia. Vamos a leerlo de de Infocatólica. Y dice así. La noticia es de anoche. Dice: la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una propuesta para asumir una definición sobre antisemitismo que determina que la tesis de que los judíos estuvieron involucrados en la ejecución de Jesús es antisemita. De esta forma, el Nuevo Testamento, común para todos los cristianos, pasa a ser legalmente un texto antisemita. Por lo tanto, perseguido. Es decir, ya estamos en la persecución de la Biblia. La obsesión de la clase política de Estados Unidos, financiada por apoyar al Estado de Israel en la invasión de Gaza, que ha provocado decenas de miles de muertos, entiendan que por qué el asunto se decía que la tribulación empezaría en octubre y empezó con el 7 de octubre aquel ataque de la gente de Gaza, ¿no?, de Hamás, hacia territorio israelí. Algunos entenderán, no, es que la guerra no se ha desatado desde entonces a todo el mundo y tal. Pero eso no significa que no sea algo profético y que genere eventos proféticos. Este es uno de ellos. Este evento, la prohibición de algunos pasajes del Nuevo Testamento, viene directamente de lo que pasó el 7 de octubre del año pasado. Dice gran parte de ellos que ha provocado miles de muertos entre la población civil, gran parte de ellos menores de edad. Ha jugado una mala pasada a muchos congresistas, tanto demócratas como republicanos, que pretenden ser cristianos. La mayoría de ellos han aprobado una propuesta que asume la tesis de grupos sionistas sobre el antisemitismo, el proyecto de ley HR 6090, entre las que se encuentra una acusación contra la Biblia cristiana. El contexto de la propuesta es la creciente protesta de estudiantes universitarios contra la invasión de Gaza. Para muchos políticos, criticar dicha invasión es antisemitismo. La proposición recibió el apoyo de 320 congresistas, mientras que 91 votaron en contra. Obliga al Departamento de Educación de Estados Unidos a utilizar la definición antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que entre otras cosas considera como antisemita asegurar que el pueblo judío tuvo algo que ver con el proceso de ejecución de Jesucristo, algo que nadie que haya tenido los evangelios y el resto del Nuevo Testamento puede negar. El Departamento de Educación deberá vigilar y sancionar a quienes puedan ser calificados de antisemitas según dicha definición. Los que se han opuesto a la medida advirtieron de la barbaridad que se ha aprobado. La representante Marjorie Taylor Greene ha escrito: el antisemitismo está mal, pero hoy no votaré a favor de la ley de
concientización sobre el antisemitismo de 2023 HR 6090, que podría condenar a los cristianos por antisemitismo por creer en el Evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. El Congreso vota para que el discurso de odio de la Biblia sea ilegal. Supongo que los veré a todos en la cárcel, escribió Lauren Witzke, ex candidata republicana al Senado de Delaware. Si apoyas este proyecto de ley sobre incitación al odio por el antisemitismo, no solo estás escupiendo la primera enmienda, sino que también estás negando abiertamente la Biblia, escribió la presentadora de Blaze TV, Lauren Chen. Aparte de la cuestión de la Biblia, los críticos argumentan que la ley amenaza la libertad de expresión y podría llevar a restricciones indebidas sobre la expresión política. La viabilidad de la ley en el Senado, controlado por los demócratas, es incierta y su interpretación es un tema de acalorado debate, reflejando las profundas divisiones en la política de Estados Unidos hacia Israel y los derechos de la primera enmienda. Bien, como ven aquí, esto es más importante de lo que pueda parecer, porque lo que se está haciendo es que se está declarando la Biblia ilegal. Se está declarando la Biblia ilegal, se está diciendo que aquello que pone en la Sagrada Escritura es ilegal en virtud de los acontecimientos que están sucediendo en Israel. Estos hechos que pueden llevar, en fin, a una persecución de nosotros los católicos en Estados Unidos, pero si esto cambiara y se extendiera, es un síntoma más de que estamos en ese momento histórico. En ese momento histórico previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los estados, empezando por Estados Unidos, gobernado por el católico oscuro o anticatólico Joe Biden, aquel que puede apoyar el aborto, aquel que puede apoyar las uniones que van contra natura, aquel que puede apoyar que se persiga a los católicos por decir lo que la Biblia dice, que recibe el apoyo de Roma, que recibe las visitas de Roma, que es recibido en Roma, que recibe la comunión él y sus acólitos defensores públicos del aborto en Roma, contraviniendo las leyes canónicas, acaban de impulsar una agenda de persecución del catolicismo. Y uno diría, pero si está yendo contra su propia fe, no se llevará engaño, no se llevará engaño. Esto es un contubernio que está enlazado desde Estados Unidos y Roma. Acuérdense, esto ya es un paréntesis, de aquella misa que, según el padre Malachi Martin, se celebró en 1963 en Roma para entronizar a Satanás dentro del Vaticano. Y no es casualidad que aquel evento, según él, se realizara entre Estados Unidos y Roma, conectando las dos ceremonias al mismo tiempo por vía telefónica. Existe un lazo entre las dos, entidades o sedes de este poder omnímodo y del nuevo orden mundial, que son, efectivamente, Estados Unidos, la Babilonia, y Roma, la ramera. Fíjense, estaba pensando antes en una cosa, leyendo un vídeo que les he compartido en la pestaña de comunidad, aunque no tengo aquí, y algunos me van a decir, eres como un Lutero, eres un protestante, porque estás diciendo que Roma es la ramera, porque estás diciendo que, en fin, lo que decían los protestantes. Pero fíjense aquí aquello que decía, ¿no? Cuando se descubre el nombre de la ramera, que lo lleva en la frente, y es un misterio, el misterio de iniquidad. Si ustedes se recuerdan de hace 500 años la Reforma Protestante, y ponen un punto en medio gráficamente, donde estaba la iglesia, los protestantes se van e intentan atacarla por detrás. Ese movimiento de envolvente que tuvo 3 golpes hace 500 años en el Concilio Vaticano II y ahora en la persona de Jorge Mario Bergoglio Sibori, lo que sucede al final es que se trata de la introducción del protestantismo dentro de la Iglesia. Si yo digo ahora que Roma es la ramera, no estoy diciendo que el catolicismo es la ramera. Estoy diciendo que Roma se ha llenado de protestantes y que los protestantes siempre fueron la ramera, que se quedaron con los objetos sagrados, que bebieron de las copas consagradas a Dios, que se vistieron del púrpura, que usaron todos los objetos litúrgicos para embriagarse con la sangre de los santos a quienes despreciaron. Los protestantes son la ramera. Y el único ecumenismo debido y posible es llamarlos a la conversión. A todo el que sea evangélico,
luterano, anglicano, que pueda ver estos vídeos, estudien la historia y se van a dar cuenta de que en qué momento rompieron. Lutero, Calvino y todos aquellos dijeron que era por el tema de las indulgencias, pero querían atacar al Papa, querían atacar a la Eucaristía, querían todo. Nosotros estamos atacando, no, resistiendo al que está en Roma, que es quien está atacando a la fe, queriendo cambiarla y diciendo lo que nunca se dijo. ¿Y qué es lo que nosotros pedimos? ¿Pedimos la abolición de la misa? ¿Pedimos la abolición del papado? Al contrario, pedimos lo contrario que pedían aquellos hace 500 años y quieren ahora también. Queremos lo de siempre. Y esa es la diferencia. Por lo tanto, que no se dejen ustedes llamar lo que no son y pongan los nombres debidos a las cosas. El verdadero Israel es la Iglesia católica, porque los israelitas que conocieron al Mesías tuvieron 3 años y medio de señales y ministerio. Ay de ti, Betsaida y Cafarnaún. Fíjate, la de milagros que se hicieron allí y no se convirtió. ¿Qué decía el Señor sobre estas ciudades? Que en el juicio le iría mejor a Sodoma y Gomorra que a algunas de ellas, porque en Sodoma y Gomorra no se produjeron los milagros que en ellas se habían producido, y sin embargo no creyeron. Pues esto es el tema. El pueblo de Israel conoció al Mesías, vio los milagros. Dios dio tiempo para que su fama creciera y llegara a todos, y aún así lo rechazaron. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dice la Escritura. ¿Quién me va a decir ahora que estoy diciendo algo injusto? Si alguien me dice que yo defendiendo eso estoy contra Roma, es que Roma ya no es católica. Y podéis decir lo que os dé la gana, pero es así. Es así. ¿Qué ecumenismo va a caber? ¿Qué ecumenismo? El único ecumenismo que quieren es el de Roma con América y América con Roma. La Roma de Bergoglio y la América de James Martin. Ese es el ecumenismo que quieren. E infectar al resto del orbe como intentaron con Fiducia Supplicat. Y volver a todos a un mismo credo, pero un credo que no es católico. Esto es una ficción que escribió un escritor ruso, Soloyev, hace mucho tiempo, donde el anticristo se presentaba a un ortodoxo, a un, no sé si era un protestante y a un católico, y les ofrecía todo, la unidad, menos una cosa, a Jesucristo. Y esto es lo que está pasando. Nosotros tenemos la verdadera fe por gracia de Dios y queremos lo mismo para todos. Ahora bien, no vamos a ir con mentiras, no vamos a ir cediendo la verdad para tener una paz o una unidad. Nunca. Vamos a esperar y a quedarnos, aunque sea solos, aunque sea muertos en el circo devorados por las fieras, a que los demás se conviertan. Y para ello daremos nuestra vida y energías, nuestra salud, nuestra cordura incluso, porque queremos estar locos por Cristo. Jorge Mario Bergoglio se está cargando el verdadero ecumenismo. Tienen ecumenismo con los alemanes, pero no vean cómo los ortodoxos o las conferencias episcopales africanas le han abandonado. Como hay gente incluso que está dentro de la Iglesia Católica escandalizada por lo que están haciendo y se está yendo fuera a denominaciones protestantes. ¿Cómo van a venir ahora ellos a hablar de ecumenismo? ¿Con qué autoridad? Ninguna. Esto es lo que está pasando. Los amigos de Bergoglio prohibiendo la Biblia. Bergoglio en Roma castigando, persiguiendo a aquellos que defienden lo que está puesto en las Sagradas Escrituras. Época de anticristos. ¿Quién como Dios?